Y tuve la suerte el año 1982, cuando yo cumplía bodas de plata sacerdotales, de ir a ordenar a un sacerdote diocesano que era de Abancay, y tuve que ordenarlo en Abancay porque su padre estaba muy mal, y ahí conocí a las carmelitas descalzas. El convento estaba lleno de monjas y yo con ganas de fundar. Pues nada, nos pusimos de acuerdo enseguida. Allí había una gran mujer, la Madre Pilar, una de Valladolid, que había fundado ya Abancay y San Jerónimo. Antes había estado en la reforma del monasterio de Cusco. Luego fundaría conmigo Yurimaguas y más tarde en Chiclayo. Entonces, en poco tiempo nos pusimos de acuerdo y fue una bendición. Creé el monasterio de San José. Hubo que hacerse toda una obra de cero, no teníamos dinero, pues llegó de alguna parte. La carpintería sí lo organizamos, tenía un hermano que era un excelente maestro, y así hemos hecho la comunidad de Yurimaguas. Y curiosamente, o providencialmente, cuando yo llego al Callao, le digo a Monseñor Durán: Monseñor, aquí tenemos todo, pero falta un carisma. ¿Qué falta? La vida contemplativa, lo mismo. Pues nada, a animar a las de Yurimaguas, que fue creciendo la comunidad, a que fundaran conmigo en el Callao, y no cuento. Y ahí, en ese monasterio ahora, entre profesas, novicios, postulantes, son más de 30. Y de ahí hemos mandado 7 ya a España, a diferentes monasterios de España de carmelitas. Creo que eso es una gran bendición. Y me llegó el otro monasterio, eso fue más que obra mía, obra de Dios, las Cistercienses en Pachacute. Otro monasterio de vida contemplativa. Yo les llamo la fuerza oculta de la Iglesia. El Papa Benedicto le llama el pulmón verde de la ciudad. Creo que muchas veces en la Iglesia no nos damos cuenta, ni los propios sacerdotes y pastores, de la fuerza oculta que ahí tenemos. Siempre que yo he tenido problemas, no solo personales, en mi ministerio como obispo, en Yurimaguas como en el Callao, siempre madres, hoy recen especialmente. Tengo que decir algo sobre personas o tengo que tomar decisiones que son importantes, ayúdenme. Y esa fuerza se siente. El corazón de la Iglesia es el amor, ¿no? Como decía Teresita. Hombre, la visita de Santa Teresita, sus reliquias, ahí está en el convento nuestro. Realmente yo a Santa Teresita la quiero muchísimo, como a Santa Teresa, por supuesto. Y de alguna manera su carisma carmelitano ha entrado en mi carisma de pasionista. Todo se combina dentro del cuerpo de la Iglesia, del corazón de la Iglesia. Bueno, pues hemos ido ya al Callao, porque no tenemos mucho tiempo, entonces ya que nos hemos trasladado, el paso, ¿no?, de Yurimaguas, seguro que fue un salto también. Sí, para mí fue fuerte, ¿no? Fue una sorpresa inesperada. Yo un día soy llamado por el nuncio a Lima y me dice Monseñor, que usted ya se cansó de Yurimaguas. No, yo estoy para la selva. Yo estoy ahora cuando mejor, ya todo está en marcha, todo parece que camina bien, pues ahora el Santo Padre quiere que vaya al Callao, de coadjutor de Monseñor Ricardo Durán, gran pastor, tan querido y tan popular en el Perú, pues al Callao. Dejé la selva verde y el calor y las lluvias y el sol y vengo a la aridez de nuestra costa, al Callao y a Pachacute, a toda la zona que tenemos ahí. Bueno, pues al Callao. Y tuve 5 años y pico acompañando a Monseñor Durán como obispo coadjutor. Ese nombre que no entendía mucho es eso que es un obispo coadjutor, el que tiene derecho a sucederle al que luego se retira, y así fue. Y no era fácil, teniendo el modelo que tenía Monseñor Durán, digamos, suplirle a él después, posteriormente, sucederle. Pero nos llevábamos muy bien, y en ese tiempo ocurrió también que a mí me nombraron secretario de la Conferencia Episcopal. Como estaba de coadjutor, dice, tú tendrás más tiempo para dedicar a la Secretaría General, y lo hice. Fue otra experiencia. De Monseñor Durán, como es una persona tan querida, y usted también como que ha mantenido esa memoria, ¿no? Sí, o sea, no ha habido en ningún momento ni corte ni oposición, sino que han visto, ¿no?, que usted ha sido como el heredero, de alguna manera, de eso, con su estilo y con su espíritu. Pero para mí fue siempre un modelo de pastor y con un carisma muy especial. Y claro, para mí era un reto seguir los pasos de él. Cada uno somos diferentes en mi estilo. Pero la cercanía que él tuvo con el pueblo yo la he tenido también. Y yo lo he sentido cuando celebramos la acción de gracias el 15 de enero como despedida en el Real Felipe. Eso ha sido importante. Ahora, Monseñor Durán tenía un gran amor a Jesucristo, una fidelidad a la Iglesia. Él en sus tiempos duros de la teología de la liberación era de los que se resistían a cierta teología, pero por otro lado era un hombre tan sencillo, tan digamos, ejemplar en su pobreza, austero en todo.
siempre con casi el mismo vestido, con los mismos zapatos, un hombre sumamente sencillo. Pero por otro lado, muy entregado a la misión de la Iglesia. Él puso en marcha la Iglesia del Callao, y es cuando, en su tiempo, cuando crecieron más las parroquias del Callao. Porque los obispos que le precedieron usted un poco tiempo, tanto Monseñor Picher como Monseñor Vallejos, él estuvo como 20 años, yo entre coadjutor y obispo he estado 22 años, entonces nos hemos llevado muy bien. Pero luego la dedicación a los pobres, los centros de ocupación, como eran los CEOs, ahora los CEPROS, etcétera, los fue creando. Yo también procuré llevar toda esa obra adelante, buscar financiación para nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Que creo que nos hemos complementado mutuamente. Creo que es una de las labores que habría que destacar, ¿no? Esa sensibilidad por los pobres, pero sin ideologizarlo, ¿no? Sino que brotaba desde el cariño del Evangelio y que se ha traducido en obras como es ahora justamente en Pachacute, ¿no? Pero me gustaría centrar en un momento muy álgido, ¿no? Que fue el Fujichop, ¿no? Y que en realidad, ¿no? Cáritas salvó ahí la situación, ¿no? ¿Nos podía contar exactamente qué fue lo que Sí, eso estamos hablando de 1990. Sí, cuando el primer ministro anunciaba el programa de austeridad que se iba a imponer, porque realmente es verdad que Fujimori encontró, digamos, el cajón vacío de recursos en el país. Entonces nos pidió, Monseñor Durán en ese momento presidía la conferencia, yo estaba de obispo coadjutor y Monseñor Guibor era presidente de Cáritas. Nos reunimos en mi propia casa y allí nos pedía el primer ministro de parte del presidente Fujimori que colaborábamos con el Estado porque no sabían cómo iban a afrontar, porque el anuncio que se hacía esos mismos días del golpe que se iba a significar económicamente, eso iba a afectar a muchos, iban a pasar hambre. Y bueno, asumimos el reto, después de las consultas pertinentes, y nos encargamos a través de Cáritas de dar, digamos, las raciones diarias como a 3 millones de personas a nivel nacional. Eso fue un trabajo muy duro, también reconocido, aunque a veces el gobierno no le daba, digamos, ese reconocimiento oficial, ¿no? Eso no importaba. Pero llegó un momento en que nosotros no podíamos seguir en forma indefinida en aquel programa, porque eso era responsabilidad del gobierno. Pero ante una emergencia teníamos que poner lo mejor que teníamos. Lo mejor que teníamos era nuestra gente, la organización que ya teníamos, la descentralización que la Iglesia tiene por las Cáritas diocesanas o parroquiales y esos. Pero sí tuvimos momentos en que dificultades porque los recursos no llegaban y la responsabilidad caía sobre la Iglesia, porque la gente venía a los centros que había creado, tanto el gobierno como la propia Iglesia, pero la confianza y la garantía era la Iglesia, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue lo que la Iglesia tuvo que hacer en ese momento, como hemos tenido que hacer en momentos del terrorismo, de saber aguantar el golpe, de estar presentes, de no dejar nuestros pueblos o nuestros centros de misión, como a mí me pasó en Yurimaguas. Nunca abandonamos el campo de trabajo, absolutamente. Pues señor, usted ha estado muchas veces en donde las papas queman, ¿no? Incluso en el gobierno Paniagua, ¿no? En esa comisión anticorrupción. Así es. Que parece que es como un cáncer o el SIDA, ¿no? En nuestro mundo y que parece que no se puede hacer nada, ¿no? ¿Cómo lo abordó? Bueno, a mí me sorprendió el año 2001 cuando el ministro de Justicia entonces me llamó de parte del presidente Paniagua que quería un grupo profesional, no eran políticos ni dependían de partidos políticos, de unas 10 personas para hacer un trabajo muy delicado. Era hacer como un diagnóstico de las causas de la corrupción en el Perú. Nosotros no juzgábamos los casos, ni mucho menos. Y luego algunas recomendaciones de cómo curar y prevenir esas situaciones. Bueno, yo dije, pues yo era en ese momento secretario de la Conferencia Episcopal. Dije, ¿qué hago? Eso no me toca a mí, eso es un cargo, no digo político, pero es una encomienda que no corresponde a un obispo. Consulté, hablamos también con Oluncio y al final me dijeron, es una cosa temporal, hágalo, porque el tema, al final y al cabo, es una dimensión ética, ¿no? Porque el tema de corrupción, fundamentalmente, la base es ético también. Y bueno, hicimos un trabajo durante 3 o 4 meses, presentamos el primer aporte del presidente Paniagua y luego ya, definitivamente, en vísperas del 28 de julio, antes de la transmisión del poder. Pero en ese tiempo, según íbamos avanzando en el trabajo, es curioso que en ese grupo, por ejemplo, estaba el pastor Lai, también conmigo, el actual congresista. Trabajó gente muy seria, profesional. Hicimos un trabajo definitivamente bueno y lo entregamos. Pero
previamente habíamos tenido contacto con los que eran precandidatos para las elecciones que venían justamente el año siguiente, o después del gobierno de transición. Y recuerdo haber recibido en mi casa con mi comisión, se llamaba Iniciativa Nacional Anticorrupción, a los dos que ya en la segunda vuelta eran los contrincantes, eran Alan García y Toledo. Recibirlos uno por uno, explicarles el plan que estábamos haciendo y que si ellos se llegaban a tener el poder, la presidencia, tendrían en cuenta esas recomendaciones. Tanto Toledo como Alan García me dijeron que sí, y a la salida los periodistas le decían lo mismo. Después no nos hicieron mucho caso. Pero bueno, el tema de corrupción, yo vuelvo sobre eso siempre que me tocan el tema. A mí me da mucha pena lo que todavía pasamos en el Perú, porque ese mal, tú has dicho, ese cáncer, todavía no está ni curado ni mucho menos. Y creo que tiene que haber ante todo un compromiso, no solo de las autoridades, de los que tienen responsabilidad, de todos, donde tiene mucha importancia, por ejemplo, los medios de comunicación social, pero el trabajo de prevención y de educación para respetar no solo a la ley, sino también el valor que significa tener un poder político o económico y no utilizarlo para los fines para los que tú eres elegido designado. Porque el que usurpa el poder para otros fines y no pone al servicio el poder de los que tiene que servir, está haciendo hechos de corrupción. Y creo que ese mal todavía tiene que ser afrontado. No basta un organismo de control, no bastan las penas, que tampoco se han aplicado demasiado, porque la impunidad está vigente, pero sobre todo es una dimensión ética. Hay que crear la conciencia. Eso se hace en la familia, en el colegio, en la iglesia, y también los medios de comunicación. No basta que denuncien hechos de corrupción. Tienen que ir ayudando a crear una cultura de respeto a la norma, a la ley, y también, sobre todo, cuando se está en la administración pública, de saber que eso es intocable, que eso no es mío, eso es del pueblo, es de todos, y tenemos que respetar y crear, digamos, una responsabilidad política seria, para que los recursos no se pierdan y no haya los que, digamos, usufructúen contra los pobres que necesitan de esos recursos. Otro de los grandes aspectos, claro, son tantos los temas, ¿no?, que me gustaría tratar. Usted estuvo en el CELAN, también en el asunto y el tema de los movimientos. Así es. En el Callao hay algunos que temen la fuerza, se dicen, ¿no?, del camino neocatecumenal, y ahora que es el nuevo obispo, pero usted ha sabido conjugar muy bien, ¿no?, las parroquias, los movimientos, ¿no?, y cómo en la Iglesia pueden convivir y además se necesitan, ¿no? ¿Cómo lo ha trabajado? Bueno, mira, yo en el CELAN he estado primero en el área de pastoral social que presidí, la pastoral social a nivel CELAN también.